Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusanos que se van. Se inmortaliza Alberto Mujica Cordano. Se inmortaliza su nombre. Se exalta su recuerdo. ¿Acaso siempre fue así? Se le acusó de convertir a Uruguay en una segunda Cuba. Todas estas críticas desde su propio país intentaron contrarrestar la aclamada figura internacionalmente del llamado el presidente más pobre del mundo. José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935. Fue un activista y exguerrillero. Él duró 12 años en la cárcel, de 1973 a 1985, pero es más recordado por todos por ser el presidente de Uruguay de 2010 a 2014. Con su llegada al poder, rompió varios esquemas y sectores conservadores que gobernaban a Uruguay. Por lo tanto, varios medios de comunicación afines a esa ideología humanizaron a Mojica y trataron de verlo con sus errores y sus desgracias. Un profesor de la vida, un humano que piensa. Mujica es más que un activista de la política, es un filósofo de la vida. Sus frases llegan al alma, reflexionan y hacen que líderes que están creciendo puedan inspirarse desde un hombre que vivió casi 90 años. Ese señor que sufrió, que batalló y que humildemente vivió toda su vida con un carro humilde y su esposa, nos enseña que la vida va más allá de los elogios y la fortuna, sino de aprender a vivir y querer a la vida. Así como lo dijo Pepe en una de sus últimas entrevistas, somos individuos que viven en comunidad y de las diferencias nace el conflicto. Y Pepe tuvo varios detractores durante su gestión en la presidencia. El diario El País, conocido internacionalmente por ser muy conservador, también fue uno de los detractores más fuertes sobre Mujica en su economía y en su gestión empresarial. En el gobierno de Mujica hubo falta de coordinación en inversiones. 8 de julio de 2015. El primer artículo fue una estrategia muy bien hecha, ya que no era una crítica directamente hacia Pepe, sino que querían un cierto tipo como desacreditar su compromiso hacia la inversión, ya que Pepe se vendió en campaña también para invertir en infraestructura. La cosa es que los que lo rodeaban y el mismo Pepe nunca fueron predilectos a la hora de invertir. A diferencia de otros países como Colombia o ciertos de Latinoamérica, los proyectos en infraestructura tardan 10, 15 años y durante ese tiempo muchos políticos se llenan el dinero privados, se llenan todos los impuestos destinados a ese proyecto. Con Pepe nunca hubo corrupción, sino una mala inversión. Muestra cómo Pepe llegó a ser un mal administrador, pero no un ladrón. Y usted quería Es descentralizarlo. curioso Sí, cómo totalmente, el descentralizarlo periódico El y darle País carácter local. trata Fracasé. de mostrar a Pepe con debilidades, con Escucha, falencias, que él no es el santo que todos pintan en el exterior, sino que los que en verdad lo viven notaron que no era el mejor inversionista y que también pudo llegar a ser un mal negociante. Mujica admite fracaso en educación y seguridad. 13 de abril de 2012. Este segundo artículo es tajante. Dice que fracasó. El dinero otra vez se malgastó. Pepe tenía un plan de gobierno para llevar educación a las zonas rurales del país, a niños campesinos que no tenían las herramientas ni los recursos necesarios para estudiar y crecer. Este plan de gobierno se ha funcionado en otros países, sobre todo en los asiáticos, donde su mayor inversión es hacia la educación, donde las nuevas generaciones son las que van a alzar el país.
Esto ha funcionado, pero tal vez Pepe fue muy soñador o no se rodeó de las personas que en verdad lo podían guiar hacia ese sueño. Pepe siempre ha sido inspirador para los jóvenes. Él siempre le ha hablado a ellos y su punto y su lugar en el mundo siempre dijo que eran los jóvenes, que ellos eran los que podrían salvar a este mundo. Este artículo es tajante y trata de mostrar cómo él no fue el inversor o el administrador, que inversión, y aunque haya sido alta, no es lo mismo que eficacia, que si por más plata que se le dé y que se invierta, se necesita un plan de gobierno exacto y una dirección concreta, porque se malgastó, los niños muy pocos tuvieron esa promesa o esa ayuda y muchos quedaron sin ese plan de gobierno que estaba estipulado por Pepe. Velocidad en el deterioro del gobierno del presidente Mujica. El tercer titular diría que es el más llamativo de todos, ya que ya no hay periodismo, esto ya es un juicio de valor. La noticia nos habla sobre el presupuesto, otra vez. Y aunque el cuerpo de la noticia es lo mismo, problemas con el presupuesto, es curioso cómo el país, una revista tan importante y tan respetada a nivel internacional, sea tan tajante y tan poco imparcial. Aquí ya no hay periodismo, esto es una revista de opinión. Se critica a Pepe y de una vez se dice, deterioro, va en decadencia. ¿Cómo se puede llamar a eso periodismo? Eso ya invita al lector a una predisposición, a guiarse bajo la opinión que diga la revista. Es curioso cómo en todo este tiempo el país nunca apoyó como tal a Pepe, siempre fue un crítico, pero se puede hacer crítica desde varios puntos. En una revista de tal magnitud no debería llevarse desde esas líneas, desde esos bordes. El País no es la única revista, hay muchas más, pero quise empezar con esta porque creo que es la más conocida y la que hasta cierto punto se consideraría que tendría una imparcialidad, pero ya vemos que no la tiene. En los artículos que busqué, encontré muy pocos resaltando la buena labor. Se resaltaba más bien opiniones que ya sacaba Mojica a la hora de dejar su gobierno. Durante el gobierno siempre se criticó el presupuesto y a qué se destinaba. Nunca se alabó las intenciones, porque el dinero nunca se robó, porque nunca se comprobó eso. Simplemente se malgastaba. Montevideo Portal. Mujica critica presiones a la prensa. 22 de agosto de 2014. Esta no es una crítica al expresidente Mujica, es una crítica de él hacia los gobernantes, hacia aquellos que ejercen presión sobre el periodismo, hacia aquellos que silencian voces, que obligan al periodista a decir verdades escondidas, que obliguen a barrer bajo el tapete. Quería rescatar esto ya que desde mi profesión y desde lo que yo sueño hacer, me invita a reflexionar, como todas las frases de Pepe, pero lo sentí muy mío al buscar, al pensar en esas voces silenciadas, a esos trabajos, investigaciones que no pudieron ser mostradas al público por amenazas, por asesinatos. Pepe habla de esto, que el periodista puede hacer su labor desde la imparcialidad, que sea informar, que sea crear conciencia, no juicios. Y acá lo hemos visto, varios periódicos desde sus ideales trataron de llevar a la gente hacia otro pensamiento, hacia la contraria del gobierno. Y lo que no dicen es que Pepe siempre lo defendió, pero la imparcialidad, no las críticas ni los juicios, ni llevar al lector a crear una predisposición desde los titulares, sino que lea
y que él mismo lo diga hacia dónde se quiere ir. Seguimos con el siguiente diario. En este caso es El Observador. El Observador es conocido por ser un diario de centro derecha y que también fue muy crítico durante su gestión. Una de las cosas que expuso El Observador fue que el gobierno Mujica tenía un PIB de 3,5 en 2014 y fue uno de los argumentos más fuertes de la oposición para atacar al gobierno Mujica. El Observador fue un poco más directo, pero no fue tan sensacionalista con sus titulares. Fue muy crítico sin llegar a la imparcialidad de los titulares que llevó el país. El paquete que le deja Mujica al próximo presidente, 2014. El paquete que dejó Mujica al siguiente presidente. Este artículo pareciera que nos muestra cómo Pepe dejó los peores índices, los peores números en violencia, en pobreza, cuando no fue así. Simplemente dejó proyectos inconclusos, que en su corto periodo presidencial es muy difícil construir una vía férrea completa, aunque se ha hecho, pero no en el tercer mundo. Nos dice que hay varios líderes sociales disgustados con su sueldo. Se pedía más salario, pero Pepe aumentó el salario de los trabajadores. Pues el que gana más es el que pelea más. Curioso. Lo más triste de este artículo es cuando habla de educación, ya que el proyecto hasta cierto punto falló a corto plazo. En las evaluaciones que se hicieron en educación, los números fueron muy bajos y que llegan a la tristeza, ya que todo el presupuesto y las ganas que se le había invertido a esto dejó algo desalentador en todo caso. El artículo termina duro, termina mostrando a Pepe desde sus errores, con una declaración suya, que de dónde se sacará dinero para seguir con estos proyectos, sinceramente él no lo sabe. La pregunta es, ¿a largo plazo sí van a servir? ¿Sí se podrá seguir con estos proyectos? ¿Fue una piedra en el camino? Sí, pero el observador es tajante y hasta cierto punto tiene la verdad. Se necesitan 20 años de presupuesto creciente para revertir los resultados educativos. Agosto de 2013. Este artículo nos muestra datos para mostrar cómo su política de educación se quedó estancada, fracasó. Los datos ahí están, hablan de pobreza infantil y también nos hablan de los malos resultados conseguidos con la educación básica secundaria. Pepe lo admitió, dijo que no era lo que esperaba. Y admitir podría verse como una forma de valentía, como algo que muy pocos políticos llegan a hacer, y menos una persona. Pero que lo haga, y además que sea en público, es de respetar. La cosa es que en la prensa escrita y a la hora de leer, se ven los matices, se ve que no hay objetividad en el escrito. Se nota cómo se quiere demostrar al PP más débil e incapaz, además de que su gobierno tampoco le cumplió lo que vendía en campaña. Gobierno Mujica deja el peor déficit fiscal desde 2002, enero de 2015. ¿Fue prudente gastar todo el dinero y generar tantas deudas para el siguiente gobierno? Son preguntas válidas. La verdad es que Uruguay se entregó con un déficit fiscal del 3,5% de su Producto Interno Bruto en 2014, pero también aumentó y creció un 5% en su economía. Es curioso porque defender el progresismo, pero a costa de que de dejar al país en números rojos, debería tener una coherencia en su argumento, que el progresismo no deje una estancación, que por más que se quiera avanzar,
que no sea a costa de dejar al país endeudado y de que los contribuyentes sigan dando dinero, porque eso es lo que no defiende la izquierda, que el pobre pueda avanzar, que haya más igualdad en el mercado, cosa que hasta cierto punto aquí no se vio, aunque creció económicamente, tenía una deuda muy grande y el siguiente gobierno al mando era el que tenía que solventar todo esto que dejó Mujica y sus compañeros. Mujica y su liderazgo negativo, 26 de agosto de 2013. En este artículo se le acusa a Pepe de ensuciar la figura del presidente, de bajar la estructura. Pepe en su discurso hacía que lo viéramos del tú a tú, nos volvía mortales. Como él decía, nos volvía moléculas. Que el presidente no era más que un trabajador. Y esto es lo que critica este periódico, que la falta de fuerza que tenía en su discurso, que no era un alentador que gritaba, pero era alguien que creaba reflexión. No era alguien que creaba súbditos, era alguien que con su discurso llegaba al sentimentalismo e invitaba a la gente a pensar. Y toda esta falta de estructura y de fuerza es lo que no le gusta a este periódico. Nunca se habla de su ética, se deja en claro que siempre fue correcto y siempre habló con la verdad. Pero ensuciar el icono que todo el mundo tiene de un presidente es lo que no le gusta a este periódico. Porque Pepe se humanizó y todo su dinero lo relegó. Vivía con lo necesario. No vivía de apariencias y de derroches, sino vivía como persona, como fue criado y como se humanizó. Se decía que faltaba rapidez, que faltaba punch, pero Pepe siempre habló con la verdad y fue directo. Que no gritaba, era otra cosa. Mujica preside, pero manda. 21 de noviembre de 2011. Un líder es el que tiene la capacidad de representar ideologías, de ser construido y narrado como tal, como alguien que genera un sentido de pertenencia. Y esto en gran parte fue José. José no era un orador que gritaba, que hacía a la gente saltar de las sillas. No, él hacía reflexionar. Él era un filósofo de la vida. En cada discurso, usted lo hacía pensar. Y esto mismo fue lo que critica este artículo, que él no tenía la fuerza, que era débil, que generaba emoción, que tenía un gran carisma, pero que no tenía la fuerza para ejecutar y controlar las estructuras del poder que tenía que gobernar. Había sectores radicales y gremiales que tenían más influencia que el mismo José. Pero esto hasta cierto punto es incoherente, porque todos sabemos cómo llega alguien a la presidencia en todos los países, haciendo favores a sectores empresariales y gremiales. Entonces, cuando usted llega a una presidencia, tiene que hacer favores, cueste lo que le cueste. Eso no es mentira para nadie. La cosa es que José tal vez no era el respetado, el que todo el mundo veía con una admiración, como alguien arriba. Él siempre miró hacia al frente. Su, su dinero, lo que ganaba como presidente, no se lo quedaba a él. Vivía con lo necesario. No derrochaba. Tal vez tuvo sus malas cosas, sí, pero era un presidente que hablaba a la gente, que hacía sentirse humano. Mujica habla y critica y se olvida de su pésima gestión presidencial. 16 de abril de 2020. Esto es un contrapeso ideológico. Aquí ya la crítica va directa y sin matices. José a lo largo de su gobierno tuvo tres fallos grandes. La infraestructura que no se cumplió, la educación que no rindió sus frutos y la economía que aumentó en su deuda externa. Aquí pues el dinero no fue bien manejado y los tres diarios reúnen lo mismo.
Esto ya es un juicio. José no fue el santo que todos hemos pensado. Era un humano y él mismo lo decía. Somos moléculas que van cambiando. Él nunca evadió sus responsabilidades, pero durante un discurso que él dio, este diario aprovechó y lo acusó. Dijo que respondiera y rindiera cuentas ante todos sus fallos en su gobierno, que los tuvo. Esta crítica salió en pandemia, como 3, 4 semanas después de haber sido encerrados. Llevó 5 años cocinándose un ataque directo hacia José, hacia su gobierno y hacia su forma de pensar. Porque este diario fue el más directo, el que más atacó, con los titulares más abusivos hasta cierto punto. Pero los invito a pensar, ¿José fue el líder o fue más un filósofo? Porque sus pensamientos y sus reflexiones a cualquiera inspiran, por más de que no se la facilitan. A lo largo de este video hemos visto críticas, juicios y prejuicios que tuvieron estos diarios con José. Mujica ha sido inspirador. Fue un presidente de izquierda que fue cancelado, guerrillero, un activista político desde su nacimiento. Creció en la pobreza. Murió humildemente. No murió como muchos presidentes de este sector del mundo que viven en penthouse, con autos de lujo, opinando sobre gobiernos a día de hoy que muy poco les afectan. Ellos viven de su pensión muy alta. Pero José vivió humildemente, vivió como una persona real, como es lo que siempre fue. Siempre miró de cara a cara. Siempre fue una persona. Nunca se subió, nunca se imaginó en el cielo. Sus discursos los llevaban allá. Su forma de pensar es innegable que a cualquier joven inspira, que lo ayudan a uno a crecer, a reflexionar, a sentirse una persona. José tal vez no ha sido el líder predilecto, el que más grita, el que genera emoción, el que reúne a toda una población. Pero fue un señor sabio, un señor que era consciente de su mortalidad. Él mismo lo dijo. Lo único que le espera a él es la muerte. Ustedes lo pueden ver con su cigarro, con sus dientes caídos, pero con una sonrisa más franca que cualquier político que se haya visto en esta región. José, que en paz descanse. Gracias por inspirarme y por inspirar a la gente joven. Buenos días, señora. Hoy nos encontramos en una rueda de prensa con Julián Rincón Ramírez, que hizo un trabajo acerca sobre Pepe Mujica, el que acabamos de ver. Lo primero que queremos saber es por qué hablar de Mujica, pero enfocarnos en la prensa que lo escribió. Porque es interesante. Para toda acción hay su reacción. Cualquiera puede tener críticos. Y es importante ver cómo las personas que en verdad vivieron la gestión de Mujica, que no lo vieron a través de un video de TikTok, sufrieron y vivieron todo lo que él intentó hacer por el país. Que sí, nadie es perfecto. Obviamente cualquiera va a tener sus errores. Pero es interesante cómo la oposición y como prensa pensaba en contra de alguien que es tan resaltado internacionalmente y tan respetado. Porque Pepe siempre ha sido alguien para inspirar. Acerca de lo que nos hablabas de Mujica como un símbolo internacional, quisiéramos saber por qué los medios internacionales adoraban a Mujica mientras los locales lo cuestionaban. Porque es muy fácil ver desde afuera. Muy pocos lo sufrieron. Uruguay tiene un país y una población muy baja. Creo que Bogotá tiene más habitantes que Uruguay en su totalidad. Pero es importante saber cómo gestionó Pepe, porque más allá de su buen discurso, toca ver cómo fue como presidente, como líder,
cómo gestionó el dinero que se le encargó. Y como ya repasamos, no fue el mejor, pero siempre fue alguien correcto y que defendió un ideal. ¿Cómo elige un periódico que titular se convierte en una verdad pública? Me gustaría añadir el lema de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Todos conocemos que los medios de comunicación tienen una influencia grandísima, crean conocimiento, crean verdades, crean una realidad. Y estos diarios que acabamos de ver crearon una opinión contraria a la que todo el mundo manejaba. Mostraron cómo las falencias de Mujica pudieron afectar al pueblo uruguayo, cómo su mal equipo, lo mal rodeado que estaba, no lo llevaron al lugar que él pensaba. Obviamente, usted quiere ser presidente, tiene que tener proyectos, tiene que tener inversión, tiene que tener una proyección. Él la tenía, simplemente en ciertas cosas no lo pudo lograr. Lo podemos ver en la educación. Su Producto Interno Bruto y su deuda aumentó, pero ahí ni cómo defender. Bueno, dentro de lo que usted investigó, ¿la prensa narró lo que pasaba o construyó lo que quería que pasara? ¿Usted qué cree? Fue amarillista en sus titulares. Cualquiera que ve el enlace y ve el título, ya entra con una opinión sesgada, con un prejuicio. Y respeto porque igual ese es el fin del medio, hacer que la gente contrarie a lo que quería hacer Mojica. Y lo reitero, y voy a ser reiterativo, perdón. Él tuvo sus fallos. Su mala inversión fue estrepitosa. Su plan de educación no llegó a donde querían. Pero José no nunca fue un ladrón. Ahí están los papeles. Los mismos periódicos lo dicen. Nunca fue un corrupto. Fue un mal inversor. ¿Usted qué cree que pasa cuando el discurso del presidente sirve como prueba contra sí mismo y su gobierno? Creo que hay que tener valentía política para retractarse. José lo hizo y lo acabamos de ver. José admitió sus errores, sus fallos. José era un hombre maduro. Él lo decía. Lo que le espera es el cementerio. Y creo que lo más humano que puede hacer cualquier persona es dejarle un mundo bueno a los que siguen. Reconocer en lo que falló, aprender de eso. Porque somos seres en constante aprendizaje. Nadie aprende de uno. Y todos estamos en constante evolución. Él lo hizo. Tal vez se contradijo muchas veces. A lo mejor dijo mentiras. Pero es preferible recordar lo bueno que quedarse estancado en lo malo. Ante lo que usted dijo, ¿usted cree que Mujica se sinceró o solamente se lavó las manos diciendo la verdad? Genuinamente creo que es sincero. Y aunque mi discurso en este video fue imparcial, sé que José ha sido una figura muy inspiradora para mí. Sus discursos han sido muy esenciales para mi vida y creo que cualquiera puede inspirar, cualquier joven que se detenga a ver siquiera una conferencia de él, lo va a dejar pensando. No fue el político ideal, pero fue un señor capaz de reconocer lo que hizo mal y lo que hizo bien. Y creo que para eso hay que tener gallardía, y si me perdonan la palabra, tener las huevas necesarias para afrontar lo que quieren decir, y lo que hizo mal y lo que hizo bien. Bueno, y ahora conforme a lo que nos estaba hablando en el video, sabiendo que Uruguay tuvo un dominio de izquierda y de derecha, estaba la prensa, por así decirlo, ¿cree que la prensa construyó a Mujica como un símbolo o como una advertencia? La prensa uruguaya creo que trató de bajar esa nube que internacionalmente teníamos a los pies de Mujica. Y es verdad, nosotros resaltamos a Mujica como un santo, como alguien que no cometió errores. Y él los tuvo.
Él fue alguien que no supo usar bien el dinero que se le dio. Y está bien, él lo decía. Somos individuos que viven en comunidad, que siempre se necesita un terciario y un contrario. Es nuestra naturaleza. Jamás vamos a pensar todos en una misma línea. Y es lo que nos hace humanos. Pero la libertad de prensa está para eso. Y él también lo defendió. Que cada quien dijera lo que quería decir, pero con verdad y con respeto. ¿Cree que en la historia de líderes políticos alrededor del mundo o internacionales, a Mujica se le juzgará por lo que fue o por lo que escribieron de él? Creo que aquí hay un punto medio. Ya que José fue un activista político. Él luchó, él peleó. Él intentó resaltar su ideal y llevárselo a su gente. La gente puede escribir muchas cosas. Aquí pudimos ver. Escribieron mal de él, lo criticaron, lo humanizaron. Y en otros lados será igual. Siempre habrá críticos y siempre habrá gente que lo va a odiar o lo va a amar. Ya está en la gente, en crear su criterio propio, en ver lo que hizo bien, lo que hizo mal, y ellos decidirán. Pero no se queden con una sola fuente. Busquen y ustedes mismos elijan. No hagan que lo elijan por usted. Y para finalizar este producto, podría darnos una reflexión final en una frase corta. La vida se te pasa. Aprovecha cada segundo de tu vida. ¿De quién es esa frase? Es parafraseada, pero en síntesis lo dijo José Alberto Mujica Cordón. No. José Alberto Mujica Cordón.